Hoy volvemos un poco con otro de esos vídeos de reflexión, en el que me apetece hablar un poco sobre algo que tiene el mundo de los juegos de mesa que no son puramente los juegos de mesa. Me ha apetecido hacer un poco de charla y un poco de revisión, ya que hace relativamente poco estuve hablando de los juegos de mesa que más se habían vendido a lo largo de todos los tiempos, y me apeteció pensar qué es lo que diferencia a los juegos de mesa clásicos de los juegos de mesa modernos. ¿En qué tienen unos juegos para parecernos bastante peores que otros? Como cuando hablaba, por ejemplo, del Monopoly y cosas de estas. ¿Por qué dicho Monopoly no me termina de convencer tanto a día de hoy? Pues lo he analizado y he seleccionado 7 cosillas de las que me gustaría hablaros hoy. Ahora os las cuento. Bienvenidos a la mesa de Dam. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dam. Tomad asiento, tomaos algo y vamos a charlar sobre esos 7 cosas que diferencian los juegos de mesa antiguos, los más clásicos, de los modernos. Podríamos decir esos 7 errores para mí que tienen esos juegos, o 7 cosas que a día de hoy ya no los hacen tan atractivos. Vamos a hablar de la primera, y es una de la que hemos hablado muchas veces dentro de este canal y la tengo clarísima, y es la eliminación de jugadores. Dentro de los juegos de mesa clásicos había muchos de ellos en los que podía suceder esa eliminación de jugadores. Ponemos incluso como juego de mesa clásico juegos como El Hombre es Lobo de Castronegro, que tiene muchísimos más años que los que lleva editado y es un juego en el que nada más empezar la partida podías quedar completamente fuera de la misma. O juegos como el Risk, donde estabas echándote tu partida tranquilamente, te exterminaban del tablero y quedabas fuera. O incluso en el Monopoly, también pasaba, entrabas en bancarrota y te quedabas fuera de la partida. Es algo que a día de hoy en los juegos de mesa apenas se ve. Hay algunos que tienen ciertos puntos de eliminación de jugadores, pero normalmente cuando un juego tiene eliminación de jugadores la tiene muy medida para que sea al final de la partida o para que sea en partidas y rondas muy cortas para que los jugadores no se queden fuera demasiado tiempo, como por ejemplo pasa en Secret Hitler, que pasa al final de la partida, o en Love Letter, que pasa y las partidas son tan cortas que tampoco es realmente relevante, ¿vale? Así que eso sería lo primero, el tema de la eliminación de jugadores. Lo siguiente sería, creo yo, el tema de las temáticas. Creo que las temáticas de antaño eran bastante menos atractivas o bastante menos diferentes de las temáticas de juegos de mesa que existen a día de hoy. Antaño teníamos como unas temáticas muy cerradas y muy típicas, tampoco había muchísima variedad, pero a día de hoy podemos encontrarnos temáticas de lo que sea. Voy a mirar aquí hacia el lado, siempre miro hacia aquí porque tengo una de mis estanterías, pero podemos encontraros juegos como por ejemplo un Wingspan, hablando de criar diferentes especies de aves. Tendríamos juegos como el Seven Continent, de explorar un nuevo continente. Tendríamos juegos como el Paleo, de ser gente del paleolítico intentando sobrevivir. Tenemos muchos juegos con temáticas muy diversas y muy bien tratadas y muy bien metidas dentro del juego. Antaño teníamos juegos como por ejemplo el Risk, bueno, una guerra. Tenemos el... seguro que tiene mucho más, no voy a decir. Eso ha quedado muy... bueno, una guerra. Me ha hecho gracia el comentario, pero teníamos muchísimos juegos bélicos, muchísimos juegos de guerra. Luego teníamos juegos como el Monopoly, bueno, estar comprando y vendiendo casas y tampoco te están metiendo mucho en la temática que eres un señor con monóculo, ¿sabes? Es como... Las temáticas a día de hoy me parecen mucho más ricas y mucho más trabajadas, ya no solamente por el tema del propio juego, sino muchas veces también por, como por ejemplo con el Wingspan, todo el tratamiento de la ilustración y de los componentes y de todo el juego en general. Así que yo creo que eso es algo que tienen bastante mejor los juegos de mesa modernos que los juegos de mesa más clásicos. Luego, otra de las cosas que yo creo que hacían mal los juegos de mesa clásicos es que muchos de ellos eran eternos. ¿Cuántas partidas nos hemos echado jugando al Monopoly que no hemos terminado? ¿Cuántas partidas nos hemos echado al 1 que no hemos terminado? Chúpate 4, chúpate 2, chúpate 3, chúpate 4, chúpate 2, chúpate 4, chúpate 2. Terminabas con la cara llena de saliva de tanto chupar. Es decir, eran juegos que se podían llegar a hacer completamente eternos. Y eso a día de hoy ya no sucede tanto, porque muchos juegos tienen una duración en rondas, tienen unos triggers, unas cosas que hacen que sucedan los finales de partida. Por poneros un ejemplo, dentro de... Es decir, siempre apretas hacia adelante, por ejemplo, un Unmatched que tengo aquí al lado, tu mazo es tu vida, cuando se te acabe el mazo se te acaba la partida y vas a ir perdiendo vida, por lo tanto tienes una limitación de turnos. Juegos como el Harry Potter Hogwarts Battle, que también lo tengo por ahí, hay un plan de los villanos que siempre va avanzando y si llega al final terminas perdiendo. Juegos como por ejemplo el 5 Minute Mystery, que dura 5 minutos, te lo dice el propio juego. Tienes un contador que te dice 5 minutos, no te pases de ahí.
Todo eso yo creo que son cosas que han hecho mejores a los juegos de a día de hoy que un poco a los juegos clásicos. Luego el siguiente punto que yo no veía tanto dentro de los juegos de antaño, que a día de hoy lo veo bastante más, es el tema de una mecánica para volver a entrar dentro de la partida, una mecánica como friendly, sobre todo para juegos más familiares. Cierto que esto en los juegos complejos o en los juegos más duros no existe tanto, pero a día de hoy se han creado muchísimos juegos que tienen mecánicas de vuelta a la partida, para que una persona que te esté ganando desde el minuto 1 no siempre tenga que ganarte en el minuto 5. Es decir, tú puedas remontar. Se me ocurre la idea, bueno, se me ocurre el concepto que ya lo tengo muy en cuenta y he hablado muchas veces de él, por ejemplo, del pócimas y brebajes, que es que el jugador que esté más adelante le va a dar colas a los que tengan más por detrás. Vas a contar desde el del que esté a máxima puntuación cuántas colas os separan y esto hará que empieces con cierta ventaja al principio de cada ronda. ¿Es una mecánica como de compensación? Sí, pero es que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Pensad en juegos de carreras de videojuegos, donde no os sorprende que vayas el último y los que están delante tuyo no avancen hasta que tú no avances. Esto pasa mucho, si jugáis a Mario Kart lo recordaréis. Y estos son mecánicas para que la gente no se frustre tanto. A la gente no le gusta perder, pero bueno, si tiene que perder tampoco pasa nada, pero es mucho peor perder de paliza que perder pensando, oye, he estado a esto, me ha faltado nada para ganar. Pues yo creo que eso son cosas bastante positivas que tienen los juegos a día de hoy que no tenían los juegos de hace tiempo. Luego el siguiente punto, y este es un punto del que he hablado muchísimas veces, es juegos dados completamente al azar y juegos en los que no tienes apenas control de lo que sucede. Véase, por ejemplo, la Oca. El juego de la Oca. Amigos, eso no es un juego, es un simulador de azar. Tú lo único que haces es coger el dado y tirarlo para moverte, no tomas ni una sola decisión dentro del juego. Y como eso os podría hablar de muchos juegos que sí que tienen ciertas decisiones, por ejemplo un Monopoly tiene decisiones, pero a ti te hace falta el 4 para caer en una casilla que te va a dar la victoria, tiras y sale un 5. ¡Qué mala suerte! ¡Cárcel! Venga. Pasa con muchos juegos. Véase por ejemplo el Cluedo. Necesitas moverte, pum, tiras el dado, bueno, pues me he movido uno. El siguiente, ya llegaré. Me vuelvo a tocar tiro, uno, bueno, pues así se me puede dar al día siguiente, ¿sabes? Es decir, cuando hay juegos que dependen tantísimo del azar, a mí a día de hoy creo que ya son juegos que están como un poco obsoletos. O en estos momentos la gran mayoría de juegos tienen su dependencia del azar y el azar no está mal, pero no es un azar tan crítico como el que existía en juegos de antaño. Por otro lado tendríamos otro de los fallos que yo creo que tenían los juegos en el pasado es un poco la monotonía. La monotonía, y me explico. Juegos como el Monopoly, voy a hablar casi siempre de juegos que son como muy conocidos. Podría meter muchos otros juegos, pero creo que estos de los que estoy hablando son de los más conocidos, que además tienen estas cosillas. En el Monopoly la monotonía era real. Tú vas a estar todo el rato tirando el dado y moviéndote y comprando casas y vas a ir dando vueltas durante horas y horas, dando vueltas que pareces una maldita peonza, vueltas y vueltas, pasar por la casilla de salida, 200 euros, 2000 pelas, lo que sea, pum, 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 tirando, comprando, y ya está. En Cluedo, lo mismo, me voy moviendo de un punto al otro, cojo pistas, termino, fuera. Todo el rato moviendo, tiro dado, muevo. Después de 4 o 5 tiradas, ¡uy! Consigo una pista. Venga, ahora, otra vez, 4 o 5 tiradas, ¡uy! Consigo una pista. Muchos juegos eran muy monótonos, se hacían repetitivos. Y jugarlos era como, bueno, pues ahora esto, las acciones eran muy parecidas entre ellas. Y a día de hoy sí que es cierto que en los juegos, en muchos de ellos se siente como una evolución dentro del propio juego que hace que sea como más interesante cada vez irlos jugando, o si no, no eran excesivamente largos. Porque si Monopoly estuviera limitado a que durara X turnos y demás, quizás no sería tan repetitivo. Pero yo he jugado partidas de horas y horas al Monopoly que han sido verdaderos infiernos. Y ahora pensando en horas y horas he recordado otro juego al que jugaba antaño que se llamaba El Hotel. ¡Buf! No tenía pensado hablar de él, pero me acuerdo del Hotel también, que estaba muy chulo, que ibas comprando compañías hoteleras y tal. Pero el concepto era el mismo que el Monopoly, era dar vueltas y vueltas y comprar, y vueltas y vueltas y comprar. Dios mío, la monotonía. Ya lo dijo... ¿Quién tenía la canción ahora que hablaba de la monotonía? No lo sé, pero bueno. Una canción de por ahí, no sé por qué he dicho eso. Y la última cosilla que yo creo que tenían de malo los juegos de antaño, y esto lo hemos visto ahora mientras está hablando del Cluedo y demás, es que hay muchos turnos y muchos juegos que tenían turnos de no hacer nada. Tú tienes que conseguir, yo creo que con una experiencia de un juego de mesa que
todo cuente, o que incluso casi todos los turnos tengan una importancia, ya sea muchas veces incluso como para tener cosas a futuro. Y esto imaginaos que ya me ha pasado incluso en juegos de mesa modernos. Lo he comentado varias veces que a mí el Saqueadores del Mar del Norte, si no recuerdo mal, no me ha terminado de gustar mucho porque me sentía que estaba como muchos turnos moviendo peones para de repente hacer el turno guapo. Y mira que esos turnos de hacer peones ya eran turnos importantes, donde ganabas recursos, gestionabas tus cosas y tal. Pero luego el turno guapo era el turno de enfrentarte a las valquirias en las diferentes ciudades y los diferentes poblados y demás. Pues imaginaos eso, pero jugando al Cluedo. Yo tengo que llegar hasta ese punto, me faltan 10 casillas, voy a tirar dado. Me muevo 2, siguiente, me toca. Me muevo 4, siguiente, me toca. Me muevo 1, siguiente, me toca. Me muevo 1, siguiente, me toca. Me muevo 2, ya he llegado. 4 turnos he estado haciendo nada, mirando a cómo el resto hacen cosas. Entonces, eso que sucedía muchas veces en juegos de mesa, como os digo, de antaño, a día de hoy creo que se ha arreglado y está la mar de bien. El tema de los turnos muertos creo que era un verdadero fastidio en muchos casos. Me acuerdo también de juegos como La herencia de la tía Ágata, que pasaba lo mismo, te ibas moviendo y tal, y no podías hacer muchas veces nada, hasta que ¡pum!, se le caía a alguien una trampa en la cabeza y te echabas unas risas. Pero bueno, eso era otro tema. Y con esto, amigas, amigos, termino con el vídeo de los peores errores de los juegos del pasado, o aquellas cosas que tenían los juegos del pasado que a día de hoy ya han quedado bastante obsoletas y que los nuevos juegos que van saliendo apenas tienen. ¿Se os ocurre alguna otra cosilla de los juegos que tuvieran los juegos de antaño y tal, que a día de hoy pues no terminarán de encajar? Comentádmela como siempre en los comentarios, estaré encantado de leeros y como siempre de responderos. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado viendo este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.